Bueno, Darío, aquí se habla de una cumbre, se esperaba que fuera aún más histórica, pero lo que se considera es que sí fue exitosa. ¿Por qué? Porque se lograron dos cosas. La primera es que la OTAN, un cadáver en el closet, como se le denominaba antes de la invasión rusa a Ucrania, pues subiera su presupuesto en defensa, en gasto militar, en un 5% de cada uno de los países miembros de la OTAN, con excepción, ya lo decías tú, de España. Este 5% está compuesto por un 3,5% que va para esos gastos de defensa como tal, militares, como tanques, como portaaviones, como los sueldos de los soldados, y un 1,5% que es como un poco más para la resiliencia, para ayudar, por ejemplo, a los soldados con el tema de los jardines infantiles para los niños, pero también para labores de ciberseguridad. Todo estuvo planeado, Darío, para que este fuera un escenario en el que el presidente estadounidense Donald Trump brillara, porque era quien pedía ese 5%, y vimos esa unanimidad incluso entre los más escépticos como Bélgica, pero como Eslovaquia también. Juliana, vimos a lo largo de la cumbre mucha sintonía entre el canciller alemán y el presidente Trump. Merz, que ya había tenido una visita sin dudas exitosa a la Casa Blanca, que había demostrado que sabía cómo lidiar con Trump, a diferencia de otros líderes europeos. Se lo vio también en sintonía en términos de que también es alguien que venía defendiendo esta idea de que había que invertir mucho más en defensa. De hecho, con la modificación en términos del marco legislativo que tuvo que hacer Alemania para justamente afrontar ese mayor gasto. Por un lado, entonces, podemos ver a Merz y otros que venían apostando a eso. Polonia también, uno de los que más venía insistiendo. Y en la vereda enfrente aparece Pedro Sánchez, aparece España, los casos que vos recién mencionaste. ¿Cómo están, digamos, esas internas dentro de Europa al respecto? Bueno, después de afirmar ese 5%, de respaldarlo, hay varias preguntas que quedan en el ambiente, Darío. La primera es, ¿realmente van a ser los países capaces de asumir ese 5% sin menoscabar los estados sociales de bienestar que tiene cada uno de esos países? Es una primera pregunta. ¿Van a ser capaces los países de destinar realmente un 5% o va a pasar como antes, que es que recordemos que veníamos de un 2% que apenas hace poco muchos de los países lograron cumplir, la gran mayoría estaba un poco desfinanciado. Lo cierto es que la guerra en Ucrania ha cambiado el panorama, el hecho de que Donald Trump también ponga en tela de juicio apoyar o no a Europa en caso de un ataque, pues hacía que los países europeos buscaran realmente que ese consenso fuera posible. Por eso se habla de un éxito, y en el caso particular de Alemania podemos decir que Friedrich Merz parte de una posición más cómoda. Es un país mucho más rico que los países vecinos, sin lugar a dudas es la primera economía de Europa, pero también tiene, digamos, construye sobre lo construido. Eran las medidas que había tomado su antecesor, Olaf Scholz, que hacía unos años había lanzado ese fondo especial y único para modernizar las fuerzas armadas, y ahora que se aprobó, por ejemplo, el día de hoy, ese segundo gran fondo, es un fondo para inversiones en infraestructura. Y no olvidemos que parte de ese 1,5% del que habla la OTAN es precisamente para mejorar la infraestructura, puentes, carreteras, trenes que sirvan con el doble propósito, que sirva para que la gente se transporte, las mercancías se transporten, pero en caso dado también por el que se puedan desplazar tanques de guerra o equipos pesados. Última, Juliana, y te libero agradeciéndote siempre por tu tiempo y tu información. Quedó muy en un segundo plano quien venía siendo el protagonista de casi todas las últimas cumbres de la OTAN, que es Volodymyr Zelensky. Hubo una pregunta que le hizo una ucraniana a Trump que logró, pareciera, conmover un poco al presidente de Estados Unidos cuando le cuenta que su marido era un soldado y que le pregunta si iba a poder asistir a Ucrania con, por ejemplo, los sistemas de defensa antiaérea Patriot. Trump dio una respuesta que no fue categórica respecto ni si sí ni si no. Hubo una bilateral entre Trump y Zelensky. Ahora, en concreto, no se avanzó en nada para definir una mayor o menor ayuda hacia Ucrania.
Así es, básicamente no le sirvió ni siquiera a Volodymyr Zelensky, Darío, irse de traje a esta reunión. Recordemos esa crítica en el mes de febrero para que su país tuviera cierto protagonismo, un protagonismo que quizás tenga más en la jornada de hoy y de mañana en esa cumbre que se realiza aquí entre los países europeos, donde uno de los temas importantes es sin lugar a dudas el tema de defensa. Pero si bien Volodymyr Zelensky salió de la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump, no hubo una rueda de prensa conjunta y salió diciendo que había sido una reunión productiva. Lo que pasa es que no tenemos ninguna certeza de qué tan productiva es en términos de hoy. También escuchábamos ayer el tema de la pregunta que le hacían en la rueda de prensa a Donald Trump sobre la posibilidad de un cese el fuego y él dijo que ambos personajes, es decir, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, eran personas difíciles. Así que a un segundo plano muy distinta a esa reunión de Washington 2024 de la OTAN fue el resultado para Ucrania en esta reunión que se consideraba histórica de la OTAN en La Haya.